Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Bárbara Cortés y en mis redes sociales soy @barbs2129, una afortunada hija de la MX, y esta vez estamos transmitiendo por la señal de Mood TV a través de lo que es Spotify, Facebook, Twitter e Instagram. Y esta vez nos acompaña nuestro queridísimo hijo de la MX, Arcadio Andrade. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, muchas gracias. Ya terminando la semana, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido en este arranque de 2020? Madriza por todos lados ahí con nuestro presidente. Ahorita vamos a hablar seguramente del tema. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Hoy tenemos el gusto de compartir la silla y tratar de cubrir el espacio que ocupa todos los días de Sirena Navarro, quien le mandamos un fuerte abrazo en donde esté, y a nuestra querida fundadora también, a la señorita Fernanda Betancourt. Les mandamos un abrazo a todas las hijas e hijos de la MX. Pues hoy tenemos un programa con un tema que, bueno, a todos nos interesa, que es el ambulantaje en México. Y tenemos unos grandes invitados, quienes son expertos en el tema, y que además a través de nuestras redes sociales y en la semana les pedimos que nos mandaran algunas preguntas, algunas inquietudes. Tenemos algunas que ustedes nos han hecho. Y bueno, pues ya para no hacerla más de emoción, les vamos a presentar con mucho gusto, aparte de los invitados. Bueno, pues tenemos a Diana Sánchez Barrios, que es fundadora de Prodiana, Asociación Civil, desde el 2007. Ella participa activamente en el ámbito internacional, en el encuentro iberoamericano, en temas de discriminación, desigualdad social y exclusión. También impulsó desde la sociedad civil la iniciativa de reforma al Código Civil para el reconocimiento de la identidad oficial de las personas transgénero a través de su comisión de grupos vulnerables. Asimismo, en el 2019 promovió la primera iniciativa ciudadana con carácter preferente en la Ciudad de México, con más de 42,000 firmas, de líderes de comerciantes, comités ciudadanos y activistas de todas de la ciudad, denominada Chambeando Ando. Creo que ustedes ya lo han escuchado también a través de las redes sociales, a favor de las personas que ejercen el comercio en la vía pública y que justamente pues no son asalariadas. Con mucho gusto les presentamos a Diana. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Diana. ¿Y tú, ahí? Sí, yo también les quiero presentar. El día de hoy tenemos invitados dobles y eso se va a poner bueno porque vamos a generar polémica y vamos a tocar temas sensibles para los empresarios y las empresarias de la Ciudad de México particularmente, pero por supuesto el tema del ambulantaje es un tema que también atañe al interior de la República. Y pues para completar esta gala de invitados el día de hoy en el programa de las hijas de la MX, tenemos al concejal Edgar Moisés Martínez Sánchez. Edgar, bienvenido. Gracias. Edgar es oriundo del pueblo originario del Santiago Zapotitlán, Tláhuac. Tiene estudios en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de historia, director general de desarrollo social, funcionario público en varias ocasiones en la alcaldía de Tláhuac. Participó también en el 2017 en la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México y es luchador social y defensor de los derechos de los pueblos y de las comunidades originarias. Actualmente es concejal de la alcaldía. Concejal, para quien nos ven en el interior de la República, es como un símil o hace las funciones de regidor. ¿Sí, no? ¿Regidor? Más o menos. Si la cago me dices, aquí estamos en vivo. Presidiendo la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Edgar, bienvenido también al programa de las hijas de la MX. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, Edgar. Bueno, pues empezamos con este tema, Arcadio. Pues a ver, cuéntenos, ¿cómo está el tema del ambulantaje en la Ciudad de México? Hemos empezado un 2020 complicado para el sector empresarial. Hablo también como parte de la dirección de Canaco ante la Miguel Hidalgo. Se han disparado el uso de suelo, se ha disparado el tema de la inseguridad. Es un tema que no tiene control, lo hemos de decir claro y fuerte en español. Pero sin duda, ¿hay manera de arreglarlo? ¿Cómo estamos en ello? Bueno, mira, lo que sí quiero decirte, y ya hablo del sector del comercio popular en la vía pública y los trabajadores no asalariados, que bueno, hemos estado trabajando desde el 1 de septiembre, presentamos una iniciativa con carácter preferente, la única, déjame presumir, la única en la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Es decir, la ley de participación ciudadana nos permite con un mecanismo de hacer esta presentación, o sea, poder incidir los ciudadanos, tener voz dentro del Congreso, pero no solamente voz con este marco jurídico que presentamos, ¿no? Sino hacer efectiva en realidad un Congreso de Parlamento abierto, es decir, nosotras destapamos la caja de Pandora
más de 42,000 personas que apostamos para regular el comercio en la vía pública, es decir, dar un marco jurídico, porque nunca lo hemos tenido. Y también quiero decir algo muy claro, que sí pagamos derecho de uso de piso, pero es eso, no reconocen nuestro trabajo, son cosas distintas. Y eso es lo que queremos, dar un marco jurídico desde una perspectiva de derechos humanos y erradicar la discriminación y la violencia sistemática que vivimos día a día y cambiar este lenguaje discriminatorio. Es como reeducarnos en ese sentido, porque tú ya hablar de los comerciantes ambulantes en la vía pública ya están estigmatizados, ¿no? Sí, ya es como en negativo, inmediato. Cuando no somos culpables, cuando no tenemos la culpa de una política económica fallida en nuestra ciudad y en nuestro país, porque ¿quién vive con un salario mínimo? Sí, ¿no? Al menos un listado donde genera pobreza y pobreza extrema. Y creo que los ciudadanos, los mexicanos, pues tenemos el derecho de poder tener una mejor vida de calidad. Y si el espacio en la vía pública nos genera y nos permite llevar un buen pan a la mesa, bueno, pues ejercerlo desde una perspectiva de orden, ¿no? Orden sí, criminalización no. Y a esto le estamos apostando con esta ley, chambeando ando, con este marco jurídico, desde la participación ciudadana, la transparencia de los pagos, con un consejo que propone la ley Chambeando Ando, democrático, plural, participativo, para que se decida a dónde se asignan esos dineros, porque hoy por hoy no sabes dónde quedan esos pagos pues de derecho de uso de piso. Yo sí sé, en la caja chica. Pero mira, que nos dé la versión de la parte administrativa. Mira, más allá del tema de la estigmatización, que evidentemente es urgente reeducar y poner nuevas condiciones, la reforma de la Ciudad de México, la gran reforma del 2017, permitió precisamente que los ciudadanos tuvieran un contrapeso real, o fueran un contrapeso real a lo que se venía ejerciendo en el Congreso de la Ciudad de México, en las alcaldías y en el propio gobierno de la ciudad. En 1928 desaparece la gobernatura del departamento del Distrito Federal y se crea el régimen central. Entonces, cuando se creó el régimen central en 1928, se creó todo un esquema de leyes. Hay una ley, por ejemplo, que regula el comercio en la vía pública y en los centros de abasto, que es el reglamento de mercados de la Ciudad de México. Es un reglamento de 1951. Puta madre. Que imagínate, aplica, ¿no? Pero es la ley, no es la ley vigente. O sea, si tú vas al tema de comercio informal, exacto, era otra lógica, era en carretas, se empezaron a crear los mercados públicos precisamente para que no se denominaba ambulantaje, sino el comercio en su conjunto tuviera espacios, centros de abasto. Entonces, este reglamento de mercados pues está desfasado totalmente de la realidad. Te habla de un perímetro A, de un perímetro B, de muchas condiciones que en la vida, de la vida política de la ciudad se han tratado de regular. Por ejemplo, la jefa de gobierno anunció en esta semana que nuevamente va a liberar 27 calles del centro histórico de Ambulants. Esas calles las han venido liberando pues desde Uruchurtu a la fecha. Y realmente no se pueden liberar ni se pueden transitar. ¿Por qué existe el comercio en la vía pública? Pues evidentemente es una necesidad del sistema, que no está computada, que genera riqueza, pero que no está computada dentro de la contabilidad nacional, por ejemplo. Hay estudios muy serios que dicen que, por ejemplo, toda esta actividad no reconocida puede representar arriba de 10 puntos del Producto Interno Bruto, porque estás hablando de un comercio de distribución que no se ve. O sea, el comercio en la vía pública es un comercio que no se registra, por así decirlo, pero que sí se ve, o sea, sí cuenta. Traemos ahí un problema, que decía Diana, aquí en la ciudad en lo particular. En la ciudad tenemos el problema de que efectivamente, como esto se empezó a regular hace mucho tiempo, hay un sistema central de cobro. O sea, hay una dirección en el gobierno de la ciudad que se llama Reordenamiento de la Vía Pública. Así se llama esa dirección, y esa dirección controla, en teoría, el comercio de las 16 alcaldías, incluyendo el primer cuadro de la ciudad. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que las alcaldías solamente son cajas. O sea, son cajas en donde se va a pagar, se va a una cuenta concentradora y de ahí no se sabe más nada a dónde va ese dinero. ¿Por qué? Porque paga más un comerciante de la vía pública que un locatario de mercado, por ejemplo. Porque el comerciante de la vía pública paga por día y por metro que ocupa en la vía pública. Un locatario de un mercado público paga una vez al año por una cuota fija. Entonces, los 544 mercados que tiene la ciudad,
el padrón de ambulantes que no se tiene, que ese es otro tema. En el sismo del 17, en la dirección esta de comercio en vía pública está en un edificio colapsado en San Antonio Abad. El padrón no existe. No existe un padrón de comerciantes. O sea, no sabemos a quién le estamos cobrando y por qué le estamos cobrando. No ha habido una claridad en ese sentido en la ciudad. Claro. Y eso, ¿a qué se presta? La opacidad se presta a las mafias. Se presta a todo eso. Mira, un caso en mi alcaldía que me tocó. En diciembre, bueno, hay en este reglamento de mercados que les digo, hay unas romerías, se reconoce el tema romerías, que son las ventas de temporada, la temporada decembrina, del 20 de diciembre, del 15 de diciembre a Reyes. Temporalidades, ¿no? Exacto, entonces imagínate esa romería ahí en Tláhuac, es una romería, primero estábamos en obras, ahí en el tramo donde se pone, pero después hubo un tema de cobros de derecho de piso por el crimen organizado. ¿Y qué hacen las alcaldías contra eso? Nada. Los ambulantes están indefensos ante esa situación. ¿Por qué? Porque primero no hay dónde denunciar, o no hay el temor de dónde denunciar esa situación. Pero en segunda, la alcaldía podría hacer mucho. Por ejemplo, meterlos a un espacio en donde ellos lo controlen, a un espacio no público. Pero a ver, Edgar, estamos de acuerdo, Diana, también que en esta administración de la doctora Claudia, desde que ha entrado el ambulantaje se ha ido... Pues no quisiéramos decir el doble, pero sí ha aumentado, lo vemos en las expresiones de la gente de redes sociales, por supuesto, partiendo del tema de no criminalizar a los ambulantes, ¿no? Yo coincido completamente contigo, es un tema de desarrollo económico para el país, lo que sí creo que todos estamos de acuerdo en ello es que hay que regularizarlo, ¿no? Claro. Pero sí ha aumentado, o sea, sí. Partiendo de la situación en cómo estamos, sí ha aumentado. Entonces esto quiere decir que si no hay como claridad en cuanto a dónde se va el presupuesto, es que alguien se está llenando una caja que no sabemos dónde está, ¿cierto o no? Así es, mira Arcadio, te quiero decir, por eso es importante tener una ley, tener identidad, porque parte de un diagnóstico situacional. Si no tenemos un diagnóstico de cuántos comerciantes hay en realidad en la ciudad, en dónde, cómo, qué giros tienen, entonces siempre hay un gran desorden porque eso lo permite la autoridad. Nosotras hemos luchado desde esa perspectiva, desde gobiernos anteriores siempre hemos pedido un diagnóstico situacional, un mapeo abierto a la ciudadanía con esta nueva tecnología de información que debe de tener a primera mano los ciudadanos para poder decir, ya sé que entre la calle de Tacuba y 5 de Mayo hay un puesto de tacos y sé que nada más hay uno. Me queda claro, hay un registro único, pero ¿sabes por qué no lo hacen? Porque el mayor dirigente del comercio en la vía pública son los propios y las propias alcaldes. Ellos son los que generan un desorden y los visten del color de las organizaciones que procuramos siempre mantener limpias las zonas, siempre de limpiar cada 15 días las calles, de pintar, de limpiar las jardineras, porque eso hacemos las organizaciones, pero son más los llamados independientes que controla la alcaldía y que son los que hacen un desorden. Y por eso nosotras con este marco jurídico, principalmente esto nos va a permitir tener un diagnóstico situacional desde una perspectiva distinta. Mira, en este momento no sabemos cuántas mujeres ejercen el comercio en la vía pública y cuáles son sus características, adultas mayores, discapacitadas, para poder generar políticas públicas efectivas al sector. Somos parte fundamental de la economía de nuestro país. Somos, de cada 100 pesos que se produce en nuestro país, 23 pesos lo genera el comercio en la vía pública. Nada más, no estoy hablando de los trabajadores no asalariados. El puro comercio en la vía pública. Y que no tengamos un marco jurídico, eso violenta, terrible, el derecho a poder tener seguridad social, por ejemplo, a tener derecho a un crédito de vivienda, poder ir al banco y decir, yo ejerzo el comercio en la vía pública, estoy regularizada, pago, permítame un crédito. Todo eso se nos ha negado a través de la historia y de muchas décadas, ¿no? Siempre hemos tenido obligaciones, y voy a decirles cuáles. Hacemos pago de derecho de piso, como bien lo sabe Edgar. Pero no solo eso, somos parte de un motín político y económico que con esas prácticas hemos buscado erradicarlas. De verdad, somos las dirigentes las que hemos luchado por ir terminando con ese pie que nos tienen en el cuello por décadas. Son prácticas de las cuales esta iniciativa ciudadana con carácter preferente, que es la única en la historia y la única que tiene perspectiva de derechos humanos, le permite y le garantiza el derecho al trabajo a estas personas desde esa perspectiva, ¿no? Siempre desde el orden, por supuesto, y transparentar los pagos, la capacitación de empoderamiento a ese sector, con protección civil, por ejemplo, ¿no?
cómo capacitarlos también para cuando sean detenidos o les quiten las mercancías, pues también se transparente el debido proceso, porque hoy vivimos violencia terrible, te roban la mercancía, te castigan 10 días sin darte tu mercancía. O sea, te dice la autoridad, esta cuarta transformación te dice, estás castigada 10 días y tu mercancía está en la bodega y te la regresan la mitad de lo que entró. Y eso es un gran abuso. Y sabes, cuando te opones a la autoridad para que te quiten, para que no te quiten tu mercancía, ¿qué va a hacer una madre soltera cuando la meten a los separos 72 horas y no hay quien cuide a sus hijos? O sea, es un tema muy delicado hablar del comercio en la vía pública y por eso debe de existir un diagnóstico situacional. El gobierno está haciendo acciones indebidas como si fuera un gran orgullo. Hoy sale la jefa de gobierno diciendo la recuperación del centro histórico del 2020 al 2024, cero tolerancia al comercio, y lanza una estadística muy orgullosa y dice 39,200 comerciantes retirados de la vía pública, como si fuéramos delincuentes. Quisiéramos ver estas cifras reflejadas ante quienes nos han amenazado, como los de la Unión de Tepito, por ejemplo, y que los han extorsionado y que los han secuestrado. ¿Dónde hay una acción de recuperación para la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos? Le quiero hacer esa pregunta a la jefa de gobierno, que no nos traten como delincuentes, porque no somos eso. Somos quienes estamos presentando un marco jurídico a los diputados que son hoy mayoría en Morena y que, ¿sabes qué? Sí han ido a tocarnos la puerta cuando son elecciones. Claro. Y que deberían de tener ellos mismos el mismo discurso del presidente de la República, que lo tiene muy bien apropiado Andrés Manuel cuando dice el pueblo manda, el pueblo quita, el pueblo coloca, el pueblo decide. Hoy la ley Chambeando Ando fue propuesta por 42,000 ciudadanos. No es la ley de Diana, es la ley de la participación ciudadana de esta ciudad, que está exigiendo un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos a este sector que por décadas ha sido violentado. Y como bien dice Edgar, hay un reglamento del año del caldo que violenta los derechos humanos del sector y que eso no puede seguir prevaleciendo en contra de ese sector que lo único que hace es salir a trabajar. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo con los vecinos, que tenemos que tener orden, que tenemos que reconciliarnos con los vecinos, porque los gobiernos se han encargado, porque así como ustedes tienen claro, y que los empresarios deben de saber que pagamos, porque creo que tienen ese desconocimiento. Pagamos el derecho de uso de piso. Perdón, justamente, bueno, queremos hacer mención de lo que estás diciendo. O sea, el INEGI nos arroja una cifra donde dice que el 57% de lo que se produce es del trabajo informal, ¿no? Y 43 son los del trabajo formal. Y lo que estábamos hablando, el 40% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México pertenece a este trabajo informal. Ahora bien, y sí está comprobado, el sector va en ascenso en los últimos años debido a la falta de oportunidades en el empleo formal. La mayoría de la gente se ve en la necesidad de buscar una alternativa, ¿no? Y justamente como tú dices, o sea, y sin es que los corren de un día para otro y te quedas con una mano atrás y otra adelante, claro. Y pues ¿qué haces? Por supuesto. Sí, ¿no? Y como dice, o sea, sin ninguna garantía, ¿no? Sobre derechos humanos, porque además, sí, efectivamente, son a veces abusados por ciertas mafias, por ciertos sectores, como dicen, renteados, ¿no? Que esa parte también, si no está bien planteada, legalizada, bueno, pues vamos a seguir. Ahora, como tú lo planteas, me parece perfecto. Yo que conozco un poco del tema de centros comerciales, aún por supuesto que debe haber una segmentación. Existe una segmentación en centros comerciales por giro, por marca, y eso le da, por supuesto, a ti como empresario o como comerciante, saber en dónde te vas a ubicar, saber cuál es tu área de oportunidad, constantes programas de actualización, de economía, o sea, pienso que hay muchas áreas de oportunidad donde se les puede apoyar. Claro. Mira, yo creo que la propuesta que tiene Diana en el Congreso, hablar un poquito de cómo está ahorita en el Congreso, porque si bien la Suprema Corte, por ejemplo, se ha pronunciado, como fue en días pasados, por echar abajo el sistema local anticorrupción, porque hay un desaseo total desde la Asamblea Legislativa y hoy el Congreso de la Ciudad de México, pues les quiero decir una cosa, la propuesta, aunque tiene el carácter de preferente y como tal debería ser estudiada y aprobada como se mandató, hoy ha sido recortada. Hoy está en discusión, está siendo acotada, está siendo incluso comparada y quieren sacar algo que no es la iniciativa preferente, sino que es el resultado de una mezcla de intereses.
de intereses partidistas, de intereses de la propia política. Y bien lo dice Diana, el problema del comercio en la vía pública es que cuando es campaña, todos los vamos a ayudar, todos los vamos a regularizar, y cuando llega la hora de ser gobierno, pues nadie quiere saber de ellos. Pero pues ahí nos agarran a todos de pendejos, porque pues vamos a aplaudirle a este, vamos a aplaudirle al otro, ¿no? Es correcto. Pues mira, más que la cara de pendejos, quiero decirte que es la necesidad que tiene el pueblo de poder subsistir. Estamos hablando de la subsistencia humana, que no es nada menor. Oiga, de verdad, perdón es algo que interrumpa, perdón, tantito, Diana, nada más rápidamente vamos a un corte. Esto está muy bueno, el programa está súper, el tema es buenísimo. Sigan las redes, síganos en Facebook, ¿no? Twitter, así es, y también mandar saludos. Esta Diana trae muchísima porra, cosa que me da muchísimo gusto, tienes todo el apoyo de todo el comercio. Saludos rápido. Hola Diana, mucha suerte y sigue la lucha. Saludos desde Monterrey. Felicidades amiga Diana Sánchez Barrios, tú siempre pensando en el sector del comercio. No más discriminación al comercio popular. Saludos, Diana. Bueno, traes muchísima porra. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Hola, estamos de regreso aquí en su programa Hijas de la MX a través de la señal de Mood TV por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify. Bueno, pues seguimos aquí con los super invitados, que es Diana Sánchez Barrios y Edgar, que nos acompaña, el concejal de Tláhuac. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Sí, claro, tenemos preguntas, Arcadio. Sí, a ver. Específicamente para ponerlo sobre la mesa, en esta ley de Chambeando Ando, que también queremos que nos dé la perspectiva Edgar, ¿qué pasa con la justificación o cómo se rige bajo este marco del que estás hablando, Diana, el pago de impuestos y el origen de las mercancías, el origen de la energía eléctrica, o sea, de cómo usan energía eléctrica y la generación de la basura, ¿no? Son preguntas que los vecinos hacen, que los hijos de la MX también preguntaban, a ver, ¿cómo regulamos eso? Nadie quiere criminalizar el tema del ambulantaje o al comercio en la vía pública, que es un término diferente, digamos, que me parece bastante adecuado para no criminalizar. Pero ¿cómo le hacemos para ver el pago de impuestos y el origen de las mercancías que se venden, por un lado, y cómo regularizamos el tema del robo de la energía eléctrica, mal llamémosle robo, porque ahorita nos vas a explicar cómo se hace, y el tema de la generación de basura? Bueno, mira, por eso es importante un marco jurídico. Una vez que tengamos una ley,
nace un reglamento donde la sociedad civil debemos de estar ahí para que no sea un reglamento como el que está hoy, actualizado, que violenta los derechos humanos. Y en ese reglamento puede quedar muy claro qué mercancías se tienen que vender. Una vez que tú ya tengas un marco jurídico y reconocimiento de identidad, ya puedes ir a dar de alta tu luz. Porque en este momento no tienes nada que te reconozca tu trabajo, no eres nadie ni nada, no existes, ¿no? Y teniendo ese marco jurídico podemos hacer propuestas como las hemos hecho y que el gobierno, muchos gobiernos pasados, no han querido entrarle a regularizar un nuevo modelo de comercio. Y cuando hablo nuevo modelo de comercio, hablo de comercio sustentable, amigable con el medio ambiente. Hicimos una prueba en la Colonia Juárez con celdas solares, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene que regularizar todo y por supuesto que nosotras tenemos un criterio de cómo capacitar al comerciante, porque mira, te heredan los padres de familia y lo mal aprendido se desaprende con capacitación y empoderamiento. Si a mí mi mamá, que vendía, por ejemplo, fruta, pues me enseñó a rebanar la piña, me enseñó a cómo salir a vender y a gritar y a lo mejor la basura la dejaba en una bolsita amarrada, porque fue así a través de las décadas, ¿no? Hoy por hoy hay muchas formas de que en lugar de que tienen la grasa en la coladera, ¿cómo la almacenas? Y una empresa viene y la recoge, ¿no? ¿Cómo poder tener un horario para que se tire la basura por zonas de trabajo? ¿No? Es decir, de tal hora a tal hora se va a juntar la basura para que se venga el camión y se entregue la basura. Porque no solo el comercio genera la basura, sino que una vez que se hace un nido de basurero, pues los vecinos también luego de repente se les hace fácil y tiran, y por eso hablo de la reconciliación, cómo nos ponemos de acuerdo los vecinos, los comerciantes, con nuestros alcaldes, para poder ir subsanando todo esto, que han sido prácticas no correctas, pero desde una perspectiva de empoderamiento. ¿Tú crees que el comerciante que vende comida, en lugar de saber que tirar la grasa, aparte de lo que va a afectar con conocimiento, puede generarle mejor economía? ¿Qué va a hacer? Por supuesto que va a saber almacenarla, para que cada mes venga una empresa, la recoja, y es una entrada económica a su bolsillo. ¿Y qué está pasando entonces? Si hay una ley chambeando digamos concejales, alcaldes, etcétera, estamos, incluso el sector empresarial, estamos de acuerdo, vecinos, etcétera, en que esto se regule, que entonces, ¿qué hace falta? ¿Voluntad política, huevos? Se acaba el negocio. O sea, es literal. O sea, el término, ¿por qué es una falta de voluntad política? Pues porque se acaba el negocio. Miles, en las delegaciones centrales, los comerciantes constituyen la base del voto. O sea, si yo regularizo, si yo le doy derechos plenos al comerciante en la vía pública, ¿qué obligación tendría de apoyar una plataforma política? Ninguna. ¿Qué obligación tendría este comerciante? Pues tendría la obligación de hacer valer lo que dice su reglamento. ¿Por qué los gobiernos en general, llámense del partido que sean y a través de lo largo de la historia, no han querido regularizar algo que desde 1950 no se toca? Primero por el peso del sector. El sector del comercio es un sector muy fuerte. ¿En tu delegación cuánto? ¿En tu alcaldía? Fíjate, en mi alcaldía tenemos 19 mercados establecidos, con su comercio circundante fuera de los mercados. Y tenemos un padrón de 3,000 comerciantes que se instalan de manera diaria, pero tenemos 17 tianguis, tenemos tianguis diario, y el tianguis también es parte del comercio en la vía pública. ¿Por qué? Porque mejoran los canales de distribución de la comida. Nosotros no somos una delegación central, somos una delegación periférica. En ese sentido no es lo mismo, no son los mismos la provisión de servicios ni la densidad poblacional de aquí de la Miguel Hidalgo, por ejemplo, que de Tláhuac. No. Aunque geográficamente son del mismo tamaño, no es la misma provisión, y entonces ahí el comercio adquiere otra connotación, porque además pues es ancestral. Nosotros nos dedicábamos antes a traer las verduras de Tláhuac, a traerlas aquí a Jamaica. De hecho, mucha gente se quedó a vivir aquí en el centro porque pues llegaban y traían cosas. Pero el problema aquí es que el tema del comercio se debe de abordar desde todas sus aristas. Mira, ¿qué está pasando en el Congreso con esta reforma? Están viendo la parte política. Y evidentemente en la parte política no va a haber coincidencia. O sea, ¿por qué la tutela total del gobierno? Pues efectivamente para que el gobierno tenga la sartén por el mango, ¿no? Como dice Diana, hoy te quitas 10 días. Porque esas sanciones están en el reglamento de mercados. Que si yo, jefe de mercado, si yo, inspector de la vía pública, te retiro a ti, te tengo la capacidad de castigarte cuánto tiempo no. Y además, si tú no tienes un inventario de tu mercancía, si quiero te la regreso, si no, no te la regreso. Entonces, vimos un caso el mes pasado, a finales de diciembre, en el que el personal de la Secretaría de Gobierno se llevaba
se llevaba las cosas, se las robaba y al parecer fue sancionado, fue cesado de su cargo. Pero eso es lo que vemos. Toda la parte que no vemos es de verdad cuantiosa. Se usa la fuerza pública sin protocolos, por ejemplo. Se usa la fuerza pública para levantar puestos. Se usa el tema de la amedrentación de la autoridad. No hay un debido proceso. O sea, no existe. Todos para desalojar la vía pública tenemos que llevar un proceso. No hay como tal, hay una fuerza reactiva. Entonces todo eso da poder sobre este sector que es importantísimo en la ciudad. Pero ahorita que estamos en la parte de definir la acción, de definir cómo queremos regular, pues viene el interés. Por ejemplo, los que hoy son mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, cuando fue el constituyente y cuando estaban en campaña, decían vamos a regularizar el comercio en la vía pública. Las cosas ya no van a ser como antes. Vamos a cambiar las cosas. Hoy efectivamente no son como antes, son peores. Son peores. El problema aquí es que nunca no se le dijeron quiere que iban entrar. a ser mejores. Sí, nunca dijeron que iban a cambiar, que no iban a ser mejorar. igual. Y la verdad es que lo vemos al día a día, o sea, efectivamente hay una percepción de que el comercio está creciendo. ¿Por qué? Porque es el pago de cuotas. Eso también hay que decirlo claramente. Cuando alguien llega, pues... ¿Cuánto? Pero a ver, ¿cuánto? Al Chile, así, ¿cuánto o sea, yo digo que es el pago de cuotas porque llega un comerciante y me dice, yo te apoyo en campaña, pero ahora tenía 10 puestos, pues ahora quiero otros 10. Y entonces la presión es tanta con el alcalde, que el alcalde termina cediendo los otros 10 puestos y los tolera. Porque aquí hay que hablar del comercio que paga impuestos y del comercio que está tolerado. Si a duras penas sabemos cuánto es el comercio que paga formalmente, menos sabemos cuánto es el comercio que está tolerado. Mucho del comercio en vía pública no está regulado, está tolerado. Bueno, mira, fíjate, hay una estadística del INEGI que habla que somos 1.300.000 comerciantes, un poquito más. O sea, imagínate, en la pura ciudad podemos direccionar la elección. O sea, somos quien podemos decidir realmente quién puede ser nuestro próximo jefe de gobierno. Y lo han hecho. Por eso, pero a lo que me refiero es lo que dice él, hay un interés, ¿no? ¿Por qué invisibilizar derechos y entonces poder tener control? ¿Sabes? Y son cosas con las cuales tenemos que acabar. Les tengo una pregunta que justamente este último mes que hemos visto que ha sido el tema de los mercados que han quemado. Esto es como dirían, ¿es coincidencia? No lo creo, ¿verdad? Tenemos el de San Cosme, el Abelardo Rodríguez, la Merced, Morelos y el de Flores de Xochimilco. ¿Cuál es su percepción de estos acontecimientos de estos mercados? Bueno, mira, primero la verdad es que los mercados han sido descuidados terriblemente. O sea, no tienen un buen mantenimiento. Lo que sí cuidan mucho los alcaldes es que tengan unos baños muy bien funcionales, porque ese dinerito se va a la alcaldía. Eso tú vas a los baños y siempre tratan de tenerlos muy bien, porque es dinerito para sus bolsitas, no nos hagamos mensos. De hecho, en algún momento Xochitl Gálvez hizo un comentario de, oye, y mi recibo, o sea, de esto que se paga impuesto, ¿no? Yo tengo un amparo levantado en la alcaldía de Tláhuac precisamente porque no hay centros generadores dados de alta. O sea, lo que se cobra se echa una cajita y no pasa a las arcas, no pasa maravilla, así. ¿No? Y son 8 pesos lo que te cobran en la alcaldía de Tláhuac. ¿Por qué? Porque hay una tarifa diferenciada, porque es el libre negocio. Una guarreada, pero está cara la cagada, ¿no? Pero además el abandono que tienen nuestros mercados. ¿De qué es porcelana china? Y no solo el abandono, mira, el abandono que tienen de empoderamiento a los mismos locatarios de los mercados en esta pues desleal competencia con todas las transnacionales que llegan, ¿no? Así es. O sea, no tienen herramientas ellos ni siquiera de poder conservar con más tiempo en un refrigerador pues su materia prima. Exacto, eso es duro porque los tienen en un abandono total. Pero además, Diana, hoy el día a día cambió. Vuelvo al reglamento de mercados. ¿Por qué se crearon los mercados? Porque en 1950 había gente en la calle vendiendo y la vida corría de otra manera. Había el ama de casa que iba al mercado y que decía, hoy la vida ha cambiado. El mercado abre de 9 a 4 de la tarde. Punto. Eso es el horario de un mercado. No tiene un horario en la noche. Tú vas a un Walmart, a un Soriana, en Chedraui, etcétera, y hay unos que abren 24 horas. Sí. Y tú, hombre de la vida moderna, puedes ir en cualquier momento. Entonces, no hay una práctica que fomente cómo reactivamos nuestros mercados. La administración pasada les dio una connotación folclórica y dijo, bueno, son patrimonio intangible de la Ciudad de México. Pues ese patrimonio intangible ha valido gorro, porque al final del día los mercados en primera presentan fallas de energía eléctrica,
¿Qué hicimos? ¿Qué hizo el gobierno más bien en algún momento? Empezar a quitar los endis, porque teníamos endis adentro de los mercados. Había muchos endis alrededor de los mercados. Imagínate un incendio con niños ahí, con un jardín de niños adentro del mercado, pues era impensable. Hoy ya se empezó a hacer una política, después del caso ABC, que repercutió mucho en el espíritu de la población, se empezó a hacer eso. Pero el tema de los mercados es muy complejo, la verdad es sumamente complejo poder abordar ese tema, porque te voy a dar un caso. Ahí nosotros en Zapotitlán, en el mercado de Tláhuac, al mediodía, a las 12:30, llegó alguien y mató a una oferente de la plaza del mercado, así, a sangre fría. Los asesinaron. ¿Por qué? Porque se presumía que estaba el tema de estos préstamos gota a gota y que no pagó la vecina. Entonces, hay muchas cosas al interior de los mercados, existen muchas, el comercio es una beta que ahí se está explotando por todos lados. Y las trabajadoras sexuales también, ¿no? Me decías que también están reguladas en esta ley. Mira, es que la Constitución de la Ciudad de México habla que en el artículo 10, inciso B, apartados 12 y 13, habla de regularizar a los trabajadores no asalariados y los trabajadores en el comercio en la vía pública, ¿no? O sea, toda aquella persona que trabaja en la vía pública tiene que ser regulada. Sin embargo, en la ley Chambeando Ando no nos metimos en el tema del comercio, del trabajo sexual, porque tiene que ser por voz propia de ellas. Ellas tendrían que construir su necesidad. ¿No? Ellas y ellos tendrían que decir qué necesitan, qué requieren, cómo quieren ser regularizadas. Entonces, y regularizados. En esa ley solamente está contemplado el comercio en la vía pública y trabajadores no asalariados, que son los mariachis, los boleros, organilleros, pues sí hay un cierto catálogo del cual nosotros tampoco ponemos catálogo porque podemos dejar a alguien afuera con estas nuevas modalidades de aplicación en moto, ¿sabes? Entonces es integrar a la mayoría para que esté dentro de un marco jurídico y se reconozca su trabajo de todas estas personas. ¿Qué pasa? Nosotras impulsamos en el Constituyentes para nosotras tener identidad las personas del comercio en la vía pública, por eso aparecemos hoy en nuestra Constitución, no fue coincidencia ni fue porque los diputados constituyentes quisieran hacerlo, o sea, Modecos nace desde ese movimiento que nos juntamos varios líderes de la ciudad, impulsamos y presionamos y estuvimos día y noche alzando la voz para que estuviéramos reflejados los comerciantes en la vía pública, en la Constitución para ser regulados, ¿sabes? O sea, no es un tema que un diputado dijera, yo lo voy a hacer porque quiero... No, nadie. Ha sido que el pueblo hemos levantado la voz, la sociedad civil nos hemos organizado para llegar a esto que tenemos hoy por hoy, esta iniciativa con carácter preferente. O sea, hemos participado desde mucho tiempo atrás y Edgar no nos... Y además aparecen en un capítulo que se llama Carta de Derechos. O sea, la Carta de Derechos es importantísima para la ciudad. Les mandó saludos que le siguen poniendo en las redes sociales. Dice, el espacio público es de todos. Saludos a Diana de parte de la calle de Nicaragua. Eri, Edgar Martínez, muy agradecidos por ser siempre la voz de las y los tlahuaquenses. Iván, apoyamos la economía de este país. Y Esperanza, la iniciativa ciudadana preferente Chambeando anda en la correcta, ya que está cimentada en 30 tratados internacionales de derechos humanos. Máximo Sega, cualquier tipo de trabajo honrado debe ser reconocido y defendido. Sí, sin duda. Mane Alejandra, libre comercio. Javier Torres, se siente, Diana está presente. Mane Alejandra, no más criminalización. Y bueno, tenemos muchos más saludos. Es que vamos a salir aquí de Mood TV, vamos a tener una porra allá afuera que nos va a saludar divinamente. A toda madre. Arcadia, tú también tienes una porra, ¿en que cuánto pones tu stand-up? Cuando me digan, yo feliz, nada más que consigamos fechas, porque en el auditorio, mi Barbarita, si no, pues hay que perder el tiempo. Oigan, bueno, pues estamos muy contentos aquí en el programa de Hijas de la MX, a través de la señal de Mood TV. Vamos nuevamente a una pausa, regresamos. Está bueno, vamos con preguntas porque ahí hay todavía Así bastantes. es, muchas gracias, ahorita regresamos.
Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso aquí en el super programa. Estamos muy contentos de tener aquí a nuestros invitados con un tema que es el comercio ambulante. Y si tienen algunas otras preguntas, mándenoslas por favor a través de Facebook, de Twitter o de Instagram. Pues Arcadio, aquí seguimos con el tema. No, es que de verdad deberían quedarse con nosotros. Qué bueno que no están prendidos los micrófonos, ¿verdad, Barbarita? En cortes, porque aquí se pone buena la discusión. No, les decíamos a los invitados, Bárbara y yo, que qué sigue. O sea, a ver, si ya quedamos todos de acuerdo en que está bien, nadie está criminalizando el tema del comercio en la vía pública. ¿Ya lo dije bien, Diana? Sí, okay. Muy bien. Gracias. De nada. Si ya quedamos de acuerdo que vecinos, gobierno y los comerciantes necesitamos estar regulados, ya hay un marco jurídico. Tú que estuviste en la constituyente, Edgar, ya también está. Bueno, entonces, ¿qué chingado falta? O sea, ¿qué nos falta? ¿Voluntad política? ¿Cómo hacemos manita de puerco? ¿Qué puertas tocamos? ¿Cómo nos organizamos para justamente poder convivir empresarios, comerciantes, etcétera? Mira, a nivel de la técnica legislativa, que es donde está ahorita la iniciativa preferente, ¿qué debió de haber pasado y qué no está pasando? Primero, ¿qué debió de haber pasado? La iniciativa tuvo que haberse ido a comisiones, se debió de haber aprobado como está y se debió haber subido a pleno. Ese era el camino, digamos, que tiene una iniciativa preferente. Las iniciativas preferentes no refieren modificación alguna. Tendrían que ser discutidas en el pleno. Claro, como la legislación está medio terminar, lo que nos dicen es, no, bueno, tiene que regresarse a comisiones y en comisiones se le tienen que hacer todas las modificaciones que quieran. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hayan presentado 42,000 ciudadanos nos vale gorro y nosotros vamos a poner lo que nosotros consideremos sobre esa ley o sobre las propuestas que hayan hecho los diputados. Precisamente el carácter de preferente es para que no pasara ese proceso y se pudiera dictaminar en los mejores momentos y en los mejores tiempos dentro del periodo. ¿Qué tenemos ahorita en el Congreso? Bueno, tenemos un conflicto al interior de un partido político que nos está deteniendo todo el tema de las discusiones en el Congreso. Entonces, se tenía pactado un periodo extraordinario para el mes de enero. Bueno, pues ahorita resulta que como hay un conflicto por la bancada, por quién es el coordinador de la bancada mayoritaria, se fue hasta finales de febrero, exactamente. Chula. Se va hasta finales de febrero. Da miedo. Se va hasta finales de febrero y ahora lo que pasa es que ahí se va a definir si hay un periodo extraordinario en el cual se pueda votar la iniciativa preferente. Si no es así, se va a ir hasta abril, que es como marca el periodo, se abre en abril y el otro en septiembre. Entonces, en cualquiera de esos dos periodos se tendría que estar discutiendo la ley chambeando ando. Pero ¿qué pasa? Los integrantes diputados de esta comisión, que son de diversas expresiones, pues todos quieren meter mano, porque efectivamente todos traen aspiraciones políticas. Mira, la realidad, Edgar, es que no tienen compromiso social, que les vale madres lo que digan los ciudadanos y quieren hacer su pinche santa voluntad esa bola de cabrones. Así de fácil y de sencillo. Discúlpame que lo diga, yo también hablo pero las cosas se deben de ser claras. Claro. Si los pendejos creen que le van a hacer daño a Diana, están equivocados. No es la ley Diana, es la ley de más de 40,000 ciudadanos, porque así es como se metieron las firmas. Mira, cuando nos regresa el dictamen, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y aprueba las 32,000, casi 33,000 firmas, que rebasamos lo que establece la ley, que era con 19,000 firmas para tener carácter preferente, y nosotros rebasamos. Ninguna credencial fue falsa. Lo que pasa es que hubo que no eran de la Ciudad de México. ¿No? Pero por las propias características de la ciudad. Pero estamos hablando que no es la ley de Diana, es la ley de los ciudadanos que están exigiendo un marco jurídico con esa perspectiva. Y bien dice Edgar, la ley chambeando ando tiene un procedimiento, tenía que haber pasado a la comisión, que así fue turnada a la comisión de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas, donde ellos tenían que hacer un dictamen y llamarnos, aparte del consejo de la ley chambeando ando, para hacer la discusión y nosotras poder defendernos. Así es. No decir, a ver, a mí no me quitas este artículo por esto y eso, y un debate y todo el rollo, porque es un derecho. Total, todos se hicieron pendejos. Nadie llegó, el diputado Nazario convocó y les valió gorro. Les valió gorro, como bien dice Edgar, les valió gorro la ley con carácter preferente, la primera en la historia. No es menor el tema. O sea, estamos hablando de una violación de ley. Exacto. Claro, ¿y sabes qué pasa? Digo, como ya se les terminó el tiempo, el 15 de diciembre, el 15 de diciembre era el término, pues hoy en febrero, el 4 de febrero, que se abre el procedimiento en el Congreso, creo que es el primero,
nosotros vamos a meter nuestra inconformidad y nuestro amparo y la van a subir completita. Si era 125 artículos y podía reducirse a 80, 70, con la discusión, quienes estábamos, oye, se chingaron. Hoy va a subir completita y vamos a ver qué diputado vota en contra de la subsistencia humana, porque de eso habla la ley. Vamos a ver qué diputado vota en contra de un marco jurídico a este sector. Ahora sí hay que tener memoria. Vamos a ver qué diputado vota en contra de darle identidad, seguridad social, derecho a vivienda, que tengan derecho a crédito. Vamos a ver quién se atreve de la Cuarta Transformación a levantar su mano para criminalizar a ese sector. Porque nosotras hicimos y cumplimos como marca la ley. Nosotras teníamos voluntad política de construir y tener gobernabilidad, pero con una perspectiva de derechos humanos, sin violentar al sector, de la reconciliación, pero a todos les valió madres. Nadie quiso agarrar en serio esta ley. Ni uno de nadie. Una sola de los diputados. Nadie. Lo vamos a ver en el Congreso de la Ciudad. Nos vamos a ver la cara. Nos vamos a ver las caras porque nos vamos a defender, porque la subsistencia humana se defiende con la vida, porque a la gente le arrebatan el pan para sus hijos, el techo para sus hijos, la seguridad social para sus hijos, y eso es imperdonable. Tener una cuarta transformación, un gobierno democrático que se dice ser democrático, pues yo no sé qué han transformado, y burlarse de más de 40,000 ciudadanos. Así es, aquí creo que no está aplicando el de los pobres primero, a quienes son los primeros vulnerables, y vaya, no nada más en este sector. Aquí en este programa hemos hablado muchas veces del sector salud, del sector de la economía, el energético, del educativo, o sea, han pasado por encima de seguridad, ¿no? Entonces la realidad es de que sí, justamente por eso tenemos estos espacios para tener, darle voz a las personas que, bueno, en este caso, los gremios importantes, la gente que está parte de la administración, y bueno, pues darles este espacio y que todos tengamos la oportunidad de poder aportar algo para que México mejore. En este caso, pues te agradecemos mucho que tú estás en la parte de los comercios, digamos, informales, todavía. Y tenemos una pregunta que por ahí me pusieron: ¿en dónde podemos tener acceso para ver la ley? Nos han preguntado. Bueno, mira, está en la página del Congreso, se pueden meter en la página del Congreso y ahí viene la ley, ahí viene completita y la pueden leer, o también en las redes sociales se pueden meter y ¿cuáles buscar son tus redes? La ley Chambeando Ando, por ejemplo, en Face está Chambeando Ando, Twitter, @L Chambeando Ando, en mi Face Diana Sánchez Barrios y mi Twitter es @Diana Sánchez Bar. Okay. Vale, ahí pueden, pero aparte quiero decirles que yo estoy muy segura que nos están escuchando cientos de personas, porque su programa es muy escuchado y muy chingón. Entonces les invito que el 4 de febrero vamos a manifestarnos afuera del Congreso de la Ciudad de México para que aprueben la ley Chambeando Ando y ya le pongan fecha y destruyamos una ley Frankenstein que quieren construir de pedacitos de propuestas descaradas. 1950, ¿no? Ahora sí. Definitivamente tenemos que hacer viral el tema, porque la realidad es de que obviamente pues para eso somos las redes sociales, sin duda, y los hijos de la MX, para apoyar justamente estas causas a los más vulnerables, y pues queremos seguirte apoyando. Si ahí va a haber algún hashtag, alguna información, pues seguirles y darles retweet para que la gente siga informando y sobre todo pues que esté enterada de lo que esté pasando actualmente, ¿no? Arcadio. Sin duda. Edgar, tus redes sociales, por favor. Ahí me encuentran como Edgar Martínez, tanto en Twitter como Edgar Martínez Concejal. Ahí nos pueden estar siguiendo. Nosotros hacemos toda una labor de amparar. Algo que está innovando este cargo que yo tengo es que nosotros orientamos a la ciudadanía precisamente a que ejerza estos mecanismos que vienen hechos. Por ejemplo, en Tláhuac, en varios lados tenemos varios amparos, porque es lo único que te queda ante esta 4T incipiente y voraz. Lo único que te queda es recurrir a la instancia. El problema aquí es que tal pareciera que la contaminación es tal que solo el poder judicial hasta ahorita se ha pronunciado por poder frenar, y también ya quieren frenar eso. En el Senado están por presentar una ley para que ya no nos podamos amparar los ciudadanos, para que ya no podamos pedir la protección de la justicia federal. Digo, evidentemente no fue una 4T, sino fue un cuatrote que pusieron en las urnas. Yo coincido con Diana en el tema de que es un derecho humano lo que se debe prevalecer, pero también hay un derecho positivo que se debe de cuidar. Aunque el Congreso diga que no, está la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que se recurrirá
hasta esa instancia para echar abajo todo lo que están haciendo los diputados. Sí, porque no se ve fácil, porque si con esos huevos se aventaron todos estos meses, les faltan otros. Pero hay ruta jurídica para defendernos, y eso es lo importante. Mira, yo creo que la sociedad civil organizada podemos lograr juntas y juntos muchas cosas y hacer un cambio realmente efectivo. Pues es que aquí está el poder, lo vimos el 19 de septiembre. Somos pasivas y somos pasivos, de verdad que no vamos a avanzar en nada y se vienen cosas muy duras. Si nos damos cuenta desde el momento en que la inseguridad ha crecido. Y qué triste que nuestros hijos ya no puedan ni siquiera al parque. Qué triste que tengamos que traer seguridad privada. Qué triste y qué lamentable lo que estamos viviendo. Y por eso yo hago un llamado que nos activemos, que desde nuestras trincheras levantemos la voz, que no seamos pasivos, que nos unifiquemos, que no tengamos miedo. Somos más los buenos que los malos. Y creo que hijas e hijos de la MX, Bárbara, no me dejarás mentir, hemos hecho y tomado ese estandarte bastante bien, sin miedo y sin temor a lo que vaya a ocurrir, porque si no se oyen nuestras voces. Y gracias al apoyo de muchos y muchas que en redes sociales están ahí y de toda la fuerza de las hijas de la MX y los hijos de la MX, hemos logrado revertir muchas cosas. Ojalá que nos sigan, ¿no? Apoyando y siendo una oposición unida, una oposición constructiva, jamás obstructiva. O sea, si es algo queremos, o sea, lo que queremos es que México mejore. Por no supuesto. Estamos en contra del presidente, ni mucho menos. Si hay que trabajar, lo vamos a hacer, siempre y cuando sean cosas positivas y que se construya. Y bueno, pues desgraciadamente este programa tiene que terminar. Les damos las gracias. Diana, ¿alguna conclusión para el programa del día de hoy? Pues mira, de verdad es una gran reflexión que debe tener nuestra querida y adorada jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que por favor les mande línea a sus diputados que fueron escogidos por tómbola, que se pongan a leer y a estudiar bien la ley Chambeando Ando, que es efectiva y que la respaldan 30 documentos internacionales y que la armonizamos con nuestra constitución nacional, con nuestra constitución de la Ciudad de México en la ley de los derechos humanos, ¿no? Okay. Entonces, pues Edgar, también de la misma manera tus conclusiones. Pues mira, efectivamente yo me uno al llamado a la doctora Claudia. Es una mujer que ha demostrado que si quiere puede. Su equipo, su staff también es de grandes operadores en la Secretaría de Gobierno. Creo que hay voluntad del lado del gobierno, donde creo que falta un poquito hacer labores en las alcaldías, y es hacer labor también con los diputados, porque el interés que debe permear es el interés de la población. Y te voy a decir una cosa, perdón, ahí voy a interrumpirte tantito, también con los ciudadanos y con los empresarios. Correcto. De las alcaldías. ¿Es posible vivir en armonía en esta ciudad? Claro que es posible vivir en armonía en esta ciudad. Creo que es a lo que todo mundo le apostamos, a vivir en una armonía, porque si bien es cierto, está deteriorado el tejido social, solamente los ciudadanos podemos revertir ese daño en el tejido social y vivir en armonía todos los sectores y generar lo que todos queremos: paz, estabilidad y economía para todos. Arcadio, también, no, nada más que decir, Barbarita, gracias por dejarme conducir contigo el día de hoy, encantado. Sigan a las hijas y los hijos de la MX, @hijas de la MX. Hoy vamos a dar de qué hablar en redes, así que síganos. No les ya queremos. Viene pronto nuestro aniversario también. De hijas e hijos de la MX. Bueno, pues un gusto, y como siempre a través de la señal de Mood TV, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify. Pues muchas gracias, y a nombre de Desiree Navarro, quien es la titular de este programa, me despido, Bárbara Cortés, y también un saludo a nuestra querida fundadora Fernanda Betancourt. Saludos a las dos, nos vemos. Bye.